del Señor. El título de hoy es La santificación en tiempos de pandemia. La santificación en tiempos de pandemia. Muchos en estos tiempos están siendo cambiados. Esto no hay por qué negarlo, porque sí estamos siendo transformados en medio de todo lo que está aconteciendo. Hay personas que están leyendo más la Biblia, creen mucho más en las promesas de Dios, pasan más tiempos en oración y estoy seguro de que han de estar pecando también un poco menos que antes. La santificación que Dios quiere hacer en nosotros es más que una mejora en la experiencia diaria, aunque es bueno que tú vayas evaluando tu crecimiento, es bueno que tú vayas comprendiendo la envergadura de lo que está aconteciendo. Dios quiere santificarnos cada día en la medida que nosotros vamos acercándonos a la partida. En estos tiempos de crisis es muy importante que tú prestes atención al proceso de santificación que Dios está teniendo en tu vida. Por lo tanto, la santificación es la actitud de parte de Dios de separarnos para Él y requiere un proceso en nosotros. Y cada paso, en cada proceso requiere una transformación. Ahora bien, en la medida que hemos sido transformados por Dios y para Dios, en ese mismo instante comienza un proceso de transformación a la imagen de su Hijo Jesús. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, Dios hace efectivo su propósito y comienza la gran batalla de la separación del creyente de las cosas que antes lo tenían atado. Comienza una especie de lucha entre la carne y el espíritu. Comienza, aún estando en Cristo, a surgir aquellos viejos hábitos pecaminosos por los cuales Cristo pagó. Dios, entonces, para poder santificarnos y para poder perfeccionarnos y para poder nosotros madurar, Dios usa todos los medios de gracia disponibles para que esa transformación sea efectiva. Y si tiene que usar, por ejemplo, el COVID-19 o todo lo que está aconteciendo, Él lo va a usar para formar en ti y en mí la imagen de su Hijo Jesús. Durante nuestra vida, en la medida que somos santificados, lo tratamos de hacer a través de la palabra de Dios por la obra del Espíritu Santo. Pero es el Espíritu Santo el encargado de realizar la obra de asemejarnos a Cristo. Nosotros no podemos. Es de mucha importancia saber esto porque muchas personas se cansan de luchar contra el pecado y tratan de agradar a Dios por sus propios esfuerzos y eso es totalmente imposible. Llegan al límite de que dicen ya estoy cansado, ya no puedo más, porque la obra de santificación, la obra de perfeccionamiento no nos compete a nosotros. Es algo que Dios comienza a hacer en la medida que nosotros vamos avanzando. Entonces yo creo que es muy oportuno preguntarnos en esta noche cómo el Señor nos está santificando en estos tiempos de pandemia. ¿Cómo Él lo está haciendo? ¿De qué forma Él lo está haciendo? ¿Cuáles son los medios necesarios y oportunos a los cuales nosotros debemos prestar atención para que ese proceso de santificación sea efectivo y duradero, no solamente mientras estemos pasando por este proceso de crisis en el cual nosotros nos encontramos, sino que perdure hasta la eternidad? Pero para disfrutar este proceso de transformación que el Señor está haciendo a través de nuestras vidas, en medio de lo que acontece, en medio de esta crisis que parece que no tiene fin, parece que es algo que vino para quedarse, ya la crisis económica está cada día más caótica, las emociones están siendo atormentadas, las personas están preocupadas. Bueno, no podemos negar que estamos atravesando una crisis, y pudiéramos decir una crisis mucho peor que las crisis anteriormente vistas en la historia. Lo primero que tenemos que saber es que Dios nos escogió para ser santos. Esto es en el pasado. Dios nos escogió para ser
santos. Efesios 1:3 dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dios interviene dándonos en Cristo un lugar de privilegio. El texto dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo dice a los efesios que Dios nos hizo sentar con Cristo en lugares celestiales y que nos dio la posición de santificados. Tanto a los corintios como a los efesios y como a nosotros, no vivimos diariamente así, no vivimos dentro de una urna de cristal. Cuando Pablo le escribe a los corintios en su primera carta, en el capítulo número 1, verso número 2, Pablo comienza diciendo a la iglesia de Corintios, a los santificados en Corintios, aquellos que se han llamado a ser santos. Lo que quiere decir que cuando nosotros vamos avanzando en la misma epístola a los Corintios, nosotros nos damos cuenta que esa iglesia tenía todo tipo de problemas. Hay un punto en el que Pablo dice, hay pecados que ni aún se nombran entre los gentiles. En otras palabras, hay pecados que ustedes están teniendo dentro de la iglesia y que están tolerando dentro de la iglesia, que no se mencionan aún afuera de las personas que no pertenecen a la iglesia del Señor. Por lo tanto, todos los días debemos luchar contra el pecado. Pero eso no hace que no nos estemos santificando. De hecho, la lucha que tenemos diariamente contra el pecado es una evidencia de que estamos siendo santificados. Pero la posición debe estimularnos a ser agradecidos y llevar una vida de acuerdo a esa posición, no a otra. Dios nos ha santificado para Él. El texto dice para que fuéramos santos. De una manera u otra, Él está obrando en nosotros a través de todos los medios de gracia que Él ha provisto para que esto se lleve a cabo. Entonces, la santificación habla de la separación del pecado y la separación para Dios, de manera que Dios nos saca de las tinieblas y nos sienta con Cristo en los lugares celestiales. La salvación para la cual Dios nos escogió y la cual nosotros disfrutamos por el Evangelio se realizó mediante la santificación del Espíritu. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, verso número 13, dice lo siguiente: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En el momento en que una persona nace de nuevo, es santificada. Él nos ha escogido para salvación y la manera en que Dios lo ha hecho es mediante la santificación por el Espíritu Santo. Esta es la santificación posicional. Es el estado de santidad imputada al cristiano en el momento de su conversión a Cristo. No habla tanto de la condición espiritual, no, como la posición espiritual del cristiano. Los corintios eran llamados santos, aun cuando eran carnales. Primera carta a los Corintios, Pablo nos deja ver en el comienzo de la misma carta a qué tipo de personas él se iba a dirigir. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que están en cualquier parte, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro.
todavía no es santo su diario vivir, pero la santidad de Jesús puesta, o sea, depositada a favor de su cuenta, a favor de la cuenta tuya y a favor de la cuenta mía, semejante a la justicia de Jesús, puesta, o sea, depositada a la cuenta del creyente cuando es justificado. Cristo ha sido hecho tanto justificación como santificación por nosotros. Eso es muy importante, porque si nosotros no entendemos este punto, vamos a olvidar en qué posición nosotros nos encontramos. Obvio, si la posición no define tu conducta, tú vas a tener una conducta errada. Por lo tanto, tu posición va a ayudar mucho a definir tu conducta, va a ayudar mucho a definir tu cosmovisión, aún en esta situación en la que nosotros estamos atravesando. Es difícil, sé que no es nada fácil. Todos los días se oyen muertes, todos los días se oyen caos, todos los días se oyen desesperación de las personas, y obvio que el proceso de santificación en nuestras vidas, debido al presente que estamos viviendo, nos puede hacer olvidar nuestra posición en Cristo Jesús. Por lo tanto, miren lo que Pablo escribe en la carta a los Corintios, en su primera carta, en el verso número 30. Miren lo que él dice: por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. No es una obra nuestra, no es algo que nosotros tratamos, colaboramos para ir a Cristo, no es nada que compete a nosotros, el cual se hizo Cristo para nosotros, sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Estas cuatro características Cristo las hizo por nosotros. Hay una diferencia en cuanto a justificación y en cuanto a santidad. Por ejemplo, la justificación es la expresión legal y tiene que ver con la rectitud y se aplica a la conducta, lo que el hombre hace. Mientras que la santidad está relacionada con el carácter del hombre, lo que un hombre es. Y la justificación es lo que un hombre hace. Pablo nos dice en Romanos 6 que estamos obligados entonces a experimentar la santificación progresiva debido a nuestro estado posicional lograda en la cruz del Calvario. Él nos dice que nosotros no podemos actuar de una manera opuesta a esta posición. Obvio, si tú eres médico, tú vas a actuar desde tu posición de médico. Si eres ingeniero, tú vas a actuar desde tu posición de ingeniero. Lo que quiere decir es que tu posición define mucho tu actitud, tu manera de pensar. Tus decisiones siempre van a estar relacionadas a tu posición. De hecho, Pablo nos ayuda a entender este principio en Romanos capítulo número 6. Y en el verso 19, Pablo dice lo siguiente: hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne. Porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, eso era en el pasado. Eso era antes de venir nosotros a Cristo. Así ahora presenten sus miembros como esclavos de la justicia para santificación. Nuestra posición ante Dios es la de santos, apartado para Él. Y eso ocurrió en el pasado. Tenemos una posición. Él nos escogió para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, porque Él nos ha apartado para sí mismo y Él nos ha limpiado. Y eso, cuando Pablo lo estaba escribiendo, quizás en aquel tiempo uno puede decir, bueno, pero esto es para aquel tiempo. No, es para aquel tiempo y es para ahora. Nosotros en Cristo Jesús debemos presentar nuestros miembros como esclavos de la justicia para la santificación. Todo lo que somos y todo lo que nosotros estemos haciendo deben ser como miembros, como esclavos a la justicia para santificación. De manera que lo que yo voy a hacer me va a estar santificando. Y de manera que lo que yo voy a estar pensando también me va a estar
santificando porque me he presentado como un esclavo para la justicia. Entonces, ¿cómo el Señor nos está santificando en estos tiempos de pandemia? Para disfrutar de este proceso de santificación que el Señor está teniendo en nuestras vidas, en medio de todo este caos, en medio de toda esta incertidumbre, debemos saber, en primer lugar, que Dios nos escogió para ser santos, pero también debemos estar siendo santificados en el presente. En el presente. Para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús y para aquellos también que creemos que Dios nos escogió para ser santos, como bien lo dice la Biblia que leímos anteriormente, debemos creer también que en esta crisis que se ha desarrollado por medio de una pandemia, esto es un instrumento de santificación para nuestras vidas. Muchos se han vuelto más a Dios, han leído más su palabra, pasan más tiempo con Dios, han desarrollado planes de lectura, están leyendo quizás un libro. Sus vidas han sido más espirituales y más dependientes de Dios. Eso es una verdad que no podemos negar. Yo en mi caso me he vuelto más a Dios, he orado más, he buscado más al Señor, he creado estudios, mis hijos también lo están haciendo, cada uno por su parte está estudiando radicalmente la Biblia. Como pastor, continuamente me siguen escribiendo: pastor, ¿qué libro ahora voy a continuar leyendo? ¿Qué libro usted me aconseja? ¿Qué enseñanza? Pastor, ¿qué usted cree de este audio? Pastor, ¿qué usted cree de esto que están poniendo en las redes? Eso quiere decir que la obra de santificación en el presente está ocurriendo en ti. ¿Y cómo tú lo sabes? Por las dudas que tú presentas, por las cosas que tú estás viendo, por el desenvolvimiento que tú estás teniendo en la medida que te llega una cosa y tú tienes alguna duda y tú dices: esto me parece que no es de Dios. Déjame preguntar, ese es el proceso de santificación que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida en el presente. Pero ahora bien, no te puedes separar de este desarrollo de lo que está aconteciendo. Porque lo que está aconteciendo, esta crisis, esta pandemia, esta incertidumbre es la que nos ha empujado a hacer todo lo que anteriormente te he dicho: buscar más a Dios, orar más, pasar más tiempo con la familia. Los hombres están enseñando en casa, estamos pasando más tiempo con nuestros hijos, estamos orando con nuestras familias, estamos orando con nuestros cónyuges, y es el proceso que Dios está teniendo en nosotros a través de la obra santificadora del Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué se debe todo esto? Obvio que se debe a la obra del Espíritu Santo en cada persona, conforme al llamado que Dios nos ha hecho. Naturalmente que sí. No se debe a ti. No se debe quizás a tu intelecto, no se debe a que tú eres una persona ducha, pilas. No se trata de eso. Se trata de la fidelidad de Dios. Se trata de la obra de Dios en tu vida. Dios está produciendo en tu vida el querer como el hacer. Aún en medio de esta crisis, aún con el deseo tremendo que tú y yo tenemos de salir de todo esto, de salir a la calle, de ir a la playa, de abrazar a un amigo, de congregarnos en la iglesia, de saludarnos, de tener reuniones como teníamos antes, donde nos reuníamos a hacer un asado, a compartir una gaseosa, o quizás salir a la playa con los amigos y disfrutar un fin de semana. Claro que sí, pero Dios sabe que este momento es muy importante para tu vida, porque este momento en el cual tú estás presente, tu crecimiento ha ido aumentando. Entonces, para ti es muy importante, mi amado, que tú entiendas que tú estás creciendo. Tú estás creciendo. ¿Por qué tú estás creciendo? Porque te estás volviendo al Señor. Estás buscando al Señor. Estás buscando alternativas. Te levantas temprano. Estás organizándote tu vida espiritual. Entonces tú estás creciendo. Dios nos ha separado con su Espíritu Santo. Nosotros entonces tenemos que responder avanzando en la santidad. Primera carta de Pedro, capítulo número 1, verso número 15, y
16, miren lo que dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Cuando presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, como bien lo dice Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo número 12, estamos haciendo lo que Dios nos pide. Estamos viviendo en santidad. La lucha contra el pecado se nos torna un poco duro. En ocasiones muchas personas pueden decir, no puedo continuar, no puedo seguir. Pero si hay algo en ti que te dice continúa, continúa. Continúa. Dios está consciente que tú solo no puedes avanzar. Fuimos santificados inicialmente cuando creímos en Cristo. Dios nos apartó para sí mismo y nos sacó de la esfera del pecado en que vivíamos. Ahora, esta obra, como bien dije, es totalmente del Espíritu. Él lo hace en nosotros. A esto se le llama santificación progresiva. Se refiere al proceso que se lleva a cabo en nuestra vida diaria, por la cual somos conformados cada día, en cada momento, a la imagen de Cristo. Tiene que ver con quiénes somos en Cristo, en el presente. Esto incluye dejar todo lo que antes nos esclavizaba, mentir, robar, la malicia, murmurar, y asumir las cualidades de Cristo, la honestidad, la misericordia, el amor, la piedad, etc. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Colosas, él deja en claro estos principios. En el capítulo número 3, versos número 8 y 9, él dice lo siguiente: pero ahora desechen todo esto, ya están en Cristo, ya está tu posición visualizada, ya tú te ves posicionado en Cristo. Pablo escribe y dice, pero ahora desechen todo esto, ya estás en Cristo: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse unos a otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Estas cualidades pertenecen al viejo hombre, no al hombre que está posicionado en Cristo. Por lo tanto, la santificación tiene que ver con todas las áreas de nuestra conducta, no solamente la sexual, y una de las razones por la que fuimos santificados es para hacer buenas obras. Y una evidencia de que estamos experimentando la santificación presente es que servimos a la justicia. El poder para la santificación progresiva se halla en la persona del Espíritu Santo. La santificación progresiva tiene que ver con nuestra relación en el presente. Cómo tú te estás desarrollando día a día, cómo es tu lucha, tus caídas, tus deseos, tus anhelos, tus sueños frustrados, aún también los no de Dios, cómo tú los recibes. Cómo tú recibes los no de Dios, qué tú haces cuando todavía Dios no te ha respondido la petición y quizás lleva un mes, lleva quizás un año, 2 años, 5 años pidiendo por lo mismo y Dios no te ha respondido. Aún eso Él lo está usando para desarrollar en ti la imagen de su Hijo Jesús. Y eso Él lo está usando como un medio de santificación. Por lo tanto, la santificación forma parte de la voluntad de Dios. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo número 4, verso número 3, dice lo siguiente: pues esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Esta, pues, es la voluntad de Dios para el creyente. Ahora bien, si deseamos de verdad andar de tal manera que agrademos a Dios en todo nuestro afán, debemos mantenernos puros, y no solamente de inmoralidad
sexual, sino también de la inmundicia, porque en el capítulo 4 de la carta a los tesalonicenses, Pablo deja claro que la voluntad de Dios es tu santificación, mi santificación. Pero el apóstol relaciona esta verdad con el problema de la inmoralidad sexual. Y no es un secreto para nadie que en estos últimos años de la historia la inmoralidad sexual ha abierto muchos campos. Se ha colado en la iglesia, iglesias que han permitido casar personas del mismo sexo, la caída de los grandes líderes que han caído en adulterio, los escándalos sexuales que se escuchan dentro de las congregaciones. La inmoralidad sexual sigue golpeando. Yo pudiera decir, sin temor a equivocarme, que es uno de los pecados que más toca la cima dentro de las congregaciones. El consumo de pornografía está golpeando a muchas personas y sigue golpeando a muchas personas. El sexo antes del matrimonio es el pan y mantequilla prácticamente de las personas aún dentro de la iglesia. Por eso Pablo dice que la santificación, es decir, consiste en muchas cosas, pero él apunta a un punto, valga la redundancia, muy importante que nosotros no podemos dejar pasar desapercibido, y es la inmoralidad sexual. Pero Pablo también dice que Dios no nos ha llamado a la inmundicia. Él nos ha llamado a santificación. Él nos ha llamado a desintoxicarnos paulatinamente de todo lo que ensucia, de todo lo que empaña, de todo lo que obstruye el crecimiento y la formación de la imagen de Jesús en nosotros. En el verso número 7 de Tesalonicenses 4, primera carta, dice: pues Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. En un mundo en el que el sexo se comercializa y la satisfacción sexual se busca a cualquier precio, es importante que nosotros hagamos un llamado continuo a la vida de santidad. La santificación forma parte de la voluntad en nuestras vidas. Hace algún tiempo yo estuve compartiendo con algunos jóvenes y ellos me preguntaban si besarse es malo, si besarse forma parte de la fornicación. Yo les decía a ellos algo muy sencillo. Yo les pongo un ejemplo. Imaginémonos que el beso no es pecado. Si tú te besas con una persona en la mejilla, eso forma parte del saludo. Pero si tú vas mucho más allá y tú te encuentras besando en la boca a otra persona, eso no es un saludo. Por lo tanto, tienes que tener en cuenta que si cruzas esa línea, ya te faltaría poco para consumar el hecho. Por lo tanto, yo creo que en estos tiempos el llamado a la pureza sexual debe estar marcado por todo lo que nos pudiera llevar a caer en el acto de la fornicación. Por lo tanto, los que han sido santificados, puesto aparte por Dios, se les quiere decir que deben santificarse. Esto es, que se separen a sí mismos de cualquier cosa que cause impureza, porque retardarían el proceso de santificación en sus vidas. Entonces, ¿cómo el Señor nos está santificando en estos tiempos de pandemia? Vimos que Dios nos escogió para ser santos. Número 2, que estamos siendo santificados en el presente, aún con todo lo que está aconteciendo, aún con toda la incertidumbre, el caos, el temor que pudiéramos estar viviendo. Pero también debemos saber que debemos desarrollar nuestra santificación. Número 3, desarrollando nuestra santificación. No podemos desarrollar nuestra santificación a menos que hayamos comprendido los dos puntos anteriores. Dios nos escogió para ser santos y estamos siendo santificados en el presente.
Sin estos dos puntos presentes, nunca estaríamos animados a desarrollar la santificación ni pensáramos en métodos para este desarrollo. Entonces, ¿cuál es nuestro instrumento de santificación? Ya sabes que Dios te escogió para ser santo y sin manchas delante de Él, y que en el presente tu vida está creciendo a través de la santificación que el Espíritu Santo está llevando en ti. El Señor Jesús nos da el instrumento exacto para nuestra santificación. Es lo que nosotros vamos a usar para que nuestra santificación sea progresiva y se desarrolle en nuestra posición en Cristo. Juan 17:17 dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El instrumento que tenemos a mano es la palabra de Dios. Esta es la Biblia. Si tú no crees que es el instrumento de Dios para que te santifiques, ¿qué otra cosa tú pudieras usar para santificarte? Por eso muchos recurren a otras cosas para santificarse, para llevar una vida de santidad delante de Dios, y terminan cansados, ya que están siendo santificados por sus propios medios que Dios en ningún momento nos dio para santificarnos. Él nos dio su palabra: santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Si no haces uso de la Biblia, no te estás santificando, ya que Jesús dijo que la palabra es el instrumento que nos va a ayudar a santificarnos, que nos va a ayudar a madurar, que nos va a ayudar a semejarnos cada día más a la imagen de Cristo. Si no hacemos uso, es imposible que sin creer, sin leer y sin aplicar la palabra de Dios nos estemos santificando. Este es el instrumento que Dios nos dejó. Además, la santificación es la segunda etapa en el proceso de la salvación. Está entre la justificación y entre la glorificación. Por lo tanto, Pablo dice en Romanos capítulo número 6, verso 22 lo siguiente: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación. Wow. Y como resultado, la vida eterna. Pero ahora, siendo libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación. Y como resultado de ese proceso de santificación y de haber sido librados del pecado, tenemos vida eterna. La santificación es una obra totalmente del Espíritu Santo en el interior del creyente, pero también requiere en su proceso de nuestra participación. Es una obra progresiva de Dios y del hombre, la cual nos hace cada vez más libres del pecado y más parecido a Cristo en nuestra vida actual. No estará de más advertir que la participación del ser humano es, ante todo, una guía del Espíritu Santo, más bien que un esfuerzo por él mismo de santificarse. Es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer. Él nos guía en nuestra santificación en la medida que usamos su palabra, en la medida que leemos su palabra. El Espíritu Santo nos ilumina, proveyendo así la posibilidad de hacer lo que nos pide y ver también aquellos puntos ciegos que nosotros tenemos, y a menos que leamos la Biblia, nosotros no podemos descubrir esos puntos ciegos. Allí en la Biblia nosotros vamos a ver qué área necesita ser fortalecida, qué área necesita ser cuidada para que no regrese el viejo hombre. Es allí en las Escrituras donde nosotros vamos a contemplar y vamos a disfrutar a Dios. Miren cómo Dios lo dice en su palabra: santifícalos en tu verdad. Tu palabra
es verdad. Entonces, quiero darte algunos medios que yo creo que te van a ayudar en estos momentos a que tú desarrolles tu proceso de santificación. Número 1, contempla la gloria del Señor en el poder del Espíritu Santo. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 3, verso 18, dice lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Somos es un verbo que está en presente, indicativo y en primera persona. Estamos siendo transformados a través de los medios de gracia, a través de todo lo que el Señor ha provisto para que esa transformación de gloria en gloria ocurra. Y si el Señor ha permitido en tu vida y en la mía que el COVID sea un agente de transformación, bienvenido. Bienvenido, porque es el COVID el que nos tiene leyendo, es el COVID el que nos tiene buscando al Señor, es el COVID el que nos tiene haciendo planes de lectura, es el COVID el que nos tiene estudiando las Escrituras en familia. Ha sido el COVID. Si el COVID no hubiese llegado a tu vida, quizás no estuvieses haciendo todo lo que tú has hecho. Por lo tanto, el COVID en tu vida ha actuado de una manera que te ha ayudado a crecer paulatinamente y a formar la imagen de Cristo en tu vida. Otro medio que quiero darte es una separación práctica y efectiva del mundo. Segunda carta de Timoteo, capítulo número 2, verso 19 al 21, dice lo siguiente: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos. Esto es muy importante. El Señor no conoce a todo el mundo. Él conoce a los que son suyos. Y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por lo tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso de honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Debemos tener una limpieza práctica y efectiva de las cosas del mundo. ¿Por qué quise ponerte aquí práctica y efectiva? Porque muchas personas salen del mundo visual, pero el mundo no sale de su cabeza. Eso no es efectivo. Quizás tú puedes decir, bueno, ya yo no me estoy relacionando con el mundo, pero si tus pensamientos continuamente siguen siendo tan mundanos, tú necesitas tener una renovación de tu mente. No solamente Dios nos pide que salgamos del mundo, o sea, que nos separemos de aquellas cosas de las cuales antes nos hacían partícipes, sino que también el mundo salga de nosotros, salga de nuestra mente. Para eso necesitamos ser renovados en nuestra mente. De esa manera, entonces, llegaremos a ser un vaso útil para el Señor, preparado para toda buena obra. El tercer medio que quiero darte es la diligencia que el cristiano debe tener. La diligencia es muy importante. Es muy importante porque en estos tiempos, si algo tenemos que agarrar rápido, es la diligencia. Segunda carta de Pedro, capítulo número 1, versos del 5 al 7, dice lo siguiente: por esta razón, obrando con toda diligencia, no una parte, toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Tú no puedes añadir cada cosa de las que se mencionó aquí a menos que tú obres con toda diligencia. La diligencia consiste en la perseverancia y en la dedicación con las cosas que respecta a tu relación con Dios. La diligencia contrasta la pereza.
La diligencia es importante en el desarrollo de nuestra relación con Dios. Es un esfuerzo continuamente arduo por alcanzar la madurez en Cristo. Es importante porque así nos ayuda a cultivar las cualidades espirituales cristianas, las disciplinas como la oración, la disciplina de la lectura, la disciplina del ayuno, la disciplina de compartir la palabra con otros. Pero hay un cuarto medio que también quiero compartir contigo, y es la oración en el Espíritu. Judas 1:20 dice lo siguiente: pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. La Escritura nos pide que llevemos una vida de oración. Esta vida de oración debe ser caracterizada por ¿qué? La simplicidad en la expresión, la sinceridad del corazón y la confianza en las promesas de Dios. Esto nos enseña cuándo y cómo y dónde nosotros debemos orar. Estamos siendo separados para Dios a través de estos medios, y así estamos creciendo a la imagen de Jesús. Según la luz que tenemos, debemos tomar las decisiones que le agraden a Dios. Eso es santidad. Santificación es separación, y tus decisiones van a estar siempre respaldadas con la voluntad de Dios. Dios es una persona con la cual nosotros podemos tener comunión. Es un Dios que contesta nuestras oraciones. Por lo tanto, la oración en el Espíritu es muy importante. Haciendo uso de estos medios, podemos disfrutar de este pasaje. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo número 5, verso 23, dice lo siguiente: y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una actividad que el mismo Dios de paz ha tomado a su cargo. Dice: os santifique por completo. La tarea afecta cada área de nuestro ser, cada área de nuestro ser. Pero también ya vimos que Dios nos escogió para ser santos. Estamos siendo santificados en el presente. Desarrollamos una santificación, y ese desarrollo de nuestra santificación nos ayuda a crecer cada día más. Pero hay un cuarto punto en estos minutos que no quisiera dejar pasar por alto. La santificación tiene un resultado futuro. La fase futura de nuestra santificación no es menos importante. Cuando Cristo venga, el proceso santificador será consumado. A esto se le ha llamado teológicamente santificación plena. Es el estado de santidad que no habremos de alcanzar en esta vida, sino que será realidad cuando estemos en la presencia de Cristo. Juan, capítulo número 3, el verso número 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. El texto dice que seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Es el propósito de Cristo llevarnos a Él, ver al Señor como Él es, no como Él fue en la tierra, velado, humillado, tentado, despreciado, burlado, escarnecido, crucificado, sino admirado, exaltado, coronado y glorificado. El pecador e irreformable será transformado a la semejanza de Cristo en gloria. En este sentido es que nosotros nos colocamos finalmente en el lugar que tenemos reservado en el cielo. Ahí se va a consumar nuestra santificación futura. ¿Cómo se efectúa esa transformación? Por el poder infinito de Dios,
por la poderosa verdad de Dios que es su palabra y por medio de su Espíritu Santo, como lo expresa Charles Wanamaker. Él dice lo siguiente: el llevar vidas santificadas o santas se orienta hacia la venida de Jesucristo. La meta de Dios de presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él es una realidad que Él está obrándola en tu vida, realidad que está siendo vivida por ti en la medida que tú te preocupas, en la medida que tú no quieres dejar pasar algo por alto, en la medida que tú dudas de que esto sea de Dios o no sea de Dios. Hace algún tiempo leí una encuesta hecha a varias personas y se les preguntaba en el libro que leía acerca qué cosa es un santo. Uno dijo, bueno, santas son las personas que hacen obras buenas para Dios. Otro dijo que un santo es una persona con convicciones espirituales y que fue canonizado en la vida. Pero otro dijo algo que me llamó la atención. Santo es quien hace atractiva la verdad. Frente a estos conceptos y frente a otros conceptos, muchos pueden decir que esto es una realidad, pero no es nada de lo que yo he compartido contigo hoy aquí. Son interesantes estas respuestas, ¿verdad? Ok. La santificación en estos tiempos de pandemia es permitir que el Espíritu Santo nos separe del mundo para identificarnos con Cristo. Ese es tu objetivo en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia. Que el Espíritu Santo te separe del mundo para identificarte con Cristo. ¿Cómo? El Señor nos está santificando en estos tiempos de pandemia. Debemos saber que nos escogió para ser santos. Estamos siendo santificados en el presente con todo lo que está aconteciendo. Debido a esto, nosotros estamos desarrollando nuestra santificación en la medida que hemos ido exponiendo, lo que hacemos, lo que vemos, lo que compartimos, las dudas que tenemos acerca de Dios, las cosas que hemos tenido que tomar aún más serias, como quizás quitar algún programa de televisión, quizás dejar de ver esto, quizás quitar alguna aplicación en el teléfono que antes nos hacía perder mucho tiempo. Eso es buscar a Dios. Pero también la santificación tiene un resultado en el futuro. Teniendo presente estos puntos en nuestras vidas y aún disfrutando este presente del COVID-19, podemos ver que este agente llamado COVID-19 es un medio de santificación para nuestras vidas. Que el Señor pueda continuar formando la imagen de Dios en tu vida. Él se va a valer de medios de los cuales tú quizás no estés de acuerdo. Somos así. Nosotros no podemos escoger los medios de santificación, porque para ello escogeríamos los más fáciles. Los más fáciles no nos van a llevar al crecimiento que nosotros necesitamos y que Dios ha predestinado que tuviésemos para formar la imagen de Jesús en nosotros. Bendito sea nuestro Dios, que nos permite que aún en medio de todo esto nosotros estemos creciendo, estemos cada día buscando más al Señor. Dios te bendiga y que la palabra del Señor haya sido guardada en tu corazón. Oro por ti para que el Señor continúe dándote las herramientas, los medios de santificación descritos aquí y los que tú puedas también descubrir en la medida que tú haces uso del instrumento de santificación que es la palabra del Señor. Padre, gracias te damos por este maravilloso tiempo que hemos tenido. Gracias, Dios, porque la santificación tuya en medio de esta crisis, en medio de esta gran pandemia, es visible. Es visible, oh Dios, cuando buscamos de ti. Es visible, oh Dios, aún cuando vemos nuestra necesidad de ser santificados. Pero gracias te damos, Señor, porque esto es una obra
totalmente tuya que depende de ti y solo de ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús.